Muchas gracias por ser parte de la entrevista. Me llamo Ana Paula González Torres, soy estudiante de la materia de lengua española y quería hablar con usted, ya que usted es profesor de Derecho Político, para que me dé su punto de vista respecto al Estado ecuatoriano, ya que mi tema de ensayo se trata de las premisas del óptimo Estado en comparación con la realidad ecuatoriana. Primero que todo, vamos a repasar por las premisas o los parámetros que tiene el Banco Mundial de acuerdo a qué considera un óptimo Estado. Primero que todo, me gustaría estudiar o saber qué piensa usted sobre la actual participación ecuatoriana, cómo la gente se involucra en la política aquí en Ecuador. Pregunto, ¿eso tiene que ver con el óptimo Estado? Claro, es que al principio estamos hablando de cómo la gente se involucra y de ahí vamos a pasar a la participación ciudadana como tal. Dale. A ver, yo creo que hay un cierto desinterés en la ciudadanía, pero no es propio de esta época, sino que, bueno, que tengo un grado de conciencia, me he dado cuenta que la ciudadanía ecuatoriana no muestra mucho interés en la participación sobre los asuntos públicos y sobre todo sobre los asuntos de interés público, realmente vitales para el Estado. Y la ausencia de esta participación política de los ciudadanos, que deberían ser realmente quienes participen puntualmente sobre asuntos públicos, ha sido suplida por los medios de comunicación. Y eso, dentro de un escenario ideal, se vería de manera positiva, pero en un escenario real, como el nuestro y como cualquier país del mundo, los medios de comunicación a veces manejan la agenda sobre las cosas públicas de acuerdo a sus intereses personales o convicciones personales. También quizás los ciudadanos ecuatorianos no han tomado un rol activo en la participación porque no tenían las herramientas jurídicas para poder participar. Ahora, con esta Constitución del 2008, sí existen ciertos mecanismos de participación. ¿Ya? Más allá de la función de transparencia y control social, que es una función nueva creada por la Constitución del 2008, que teóricamente tiene como fin canalizar la participación ciudadana para controlar el actuar de la administración pública. Pasando enteramente al plano político, por decirlo así, muchas personas de la oposición establecen que con las nuevas políticas del Estado se ha visto como cegada la participación que tienen los grupos políticos o los partidos políticos. ¿Qué consideraría usted? No, yo creo que es una aseveración totalmente aislada de la realidad. O sea, los partidos políticos han desaparecido de la lista del patrón electoral porque existe una norma que sostiene eso, que si un partido político no tiene un determinado número de votos en la última elección, será anulado del patrón electoral. Y simplemente han sido ellos parte del problema. Su acabose empezó dentro de casa. No hicieron bien las cosas. La ciudadanía se dio cuenta que estos partidos tradicionales no lograron resolver los problemas importantes del país, que algunos de estos estuvieron inmiscuidos en la crisis financiera que tuvimos en el 2000, y que por tal motivo surge una figura como la del presidente Correa. Correa es el fruto de un escenario político en el cual la ciudadanía desconfiaba de los partidos, porque los partidos prometían siempre solucionar los problemas importantes, pero al final nunca cumplían con sus promesas. La ciudadanía misma se decepcionó de aquellos. Claro, se decepcionó. Parece que ahora yo creo que los partidos tradicionales ya tienden a desaparecer. Por tal motivo surgen nuevos partidos, nuevas figuras. Surge el partido del señor Lasso, creo. Surgió en su momento un movimiento, Ruptura de los 25, que creo que también se quedó sin sustento. Surge en la era de Guerrero, que es un partido presidido por el alcalde Jaime Nebot, que fue ex socialistiano. Se dio cuenta quizás también que
el PSC estaba desgastado a nivel de la ciudadanía y quizás le recomendaron que forme un nuevo partido, un nuevo movimiento. Entonces yo creo que esta era que viene a ser la era de los primeros partidos nuevos. Difícilmente avisoro que se pueda recuperar uno de estos partidos tradicionales como el Partido Socialista, como el MPD, como el Partido Socialista Ecuatoriano. No lo veo posible, al menos en corto tiempo. Y esta era que viene será la era de los movimientos políticos, no de los partidos, sino de los movimientos políticos, y sobre todo las coaliciones. Actualmente la única forma de poder contrarrestar un poco el peso electoral que tiene el presidente Correa va a ser que todos los partidos, aunque suene un poco incoherente, que no todos tienen la misma ideología, se reúnen y digan, bueno, vamos a hacer una suerte de contrapeso al presidente, más allá del resultado que puedan tener. Bueno, hablando del patrón electoral y si es que es justo o no que diversos partidos políticos estén acabados o lleguen a su deceso, ¿qué piensa usted o qué opina sobre ese proyecto de ley que tiene el presidente de la reelección indefinida? Muchos considerarían que va en contra del derecho. Sí, a ver, va en contra del derecho escrito, como nuestra Constitución. El tema va porque existen dos canales para reformar la Constitución. Uno que te permite ir directamente al aparato legislativo y que te apruebe las reformas. Y el otro que te obliga a que pongas en consideración de la ciudadanía si está de acuerdo o no. Y sobre todo, la discusión radica en qué tan compatible es una reelección indefinida con una república. Porque decimos que la república tiene ciertos postulados. En estos postulados está la división de poderes, la electividad, es decir, que los ciudadanos elijan a sus autoridades, la alternancia y la responsabilidad de las autoridades respecto a los ciudadanos. Bueno, el problema aquí radica respecto a la alternancia, ¿no? Entonces, ese es el talón de Aquiles. Si bien este tema de los recursos teóricos del sistema republicano no significa que están en firme, porque uno los puede más o menos moldear, el problema de Correa actualmente es la Constitución. Es mucho más legítimo para el presidente que el pueblo consienta esta reforma de la Constitución que le permite vía abierta para reelegirse indefinidamente, que lo pase directamente a través del Congreso. Es un tema de legitimidad, no es un problema. Si yo lo veo así, dogmáticamente, a nivel de la Constitución, yo diría que no hay un inconveniente, no hay una ruptura en la Constitución. Pero dejando de lado el escenario de la Constitución, creo que sí es necesario que el presidente legitime estas reformas a través del pueblo. Claro, siendo una de las premisas principales de una óptima república, la legitimación debe pasar necesariamente porque el pueblo decida. Sí, el problema es que no todo va a pasar, o no todo asunto público o de trascendencia pública debe pasar por el pueblo. No solo porque genera un costo, claro. Cada elección es un costo, Sí. Sino que es poco práctico, que cada vez y cuando convoquen a elecciones. Eso también implica paralizar la economía, que hay siempre un día de descanso, claro. Post elecciones. Entonces, son cosas de gran importancia que deben someterse a la consulta del pueblo. Por ejemplo, el Yasuní, la explotación del Yasuní, es otro tema que requería, en mi opinión, de una legitimación popular. Está bien. Por último, hablando de cómo el gobierno necesita un cambio para realizar la reelección definida de este proyecto de ley, ¿qué opinaría usted sobre aquellas personas que establecen que si bien en una óptima república debe haber un imperio de la ley, en nuestro actual Ecuador o en la realidad ecuatoriana, muchas personas opinan que realmente la ley se ha vuelto una extensión de la voluntad del soberano? Sí, no. Yo creo que en Ecuador sí hay un respeto, o sí se cumple formalmente con este postulado del imperio de la ley. Sin embargo, cuando tú tienes una mayoría en el Congreso, tú eres el presidente, tienes una mayoría afín, ya sea de tu partido o ya sea una mayoría afín ideológicamente, es normal que las leyes se elaboren de acuerdo a tu conveniencia. ¿Sí? Digamos a tu conveniencia política, A tu sí, para no decir conveniencia personal, la conveniencia
o la ideología que él tiene o las ideas que él tiene para dirigir el país. Es mucho más fácil. Quizás por ahí va la crítica de que el Congreso siempre aprueba todo lo que el presidente pasa a debate, pero bueno, esto es inevitable, esto pasaría con Correa, con Félix Cordero o con cualquier futuro presidente que tenga una mayoría en el Congreso. Pasa. Porque claro, ahora los medios de comunicación se han encargado de ahondar la crítica sobre esos temas que antes no opinaban, que antes no tocaba, existían y no tocaban esos temas, los medios de comunicación, por alguna extraña razón, no sé por qué, pero no lo hacían, pero ahora sí lo hacen. Obviamente hay un conflicto de interés. No hay una fricción, sobre todo, conflicto de intereses siempre, pero hay una fricción entre los medios de comunicación y el presidente. Bueno, por último recalcar que si bien muchas de las premisas del óptimo sábado realmente, como dice Kant, todo en teoría es bonito hasta que sea en la práctica, ¿no? Bueno, parcialmente vemos que el Estado ecuatoriano llega a tocar las premisas, pero no se puede realizar óptimamente, ¿no? Sí, pero eso no es un tema del Ecuador. Es un tema de cómo se... Es propio del ser humano, o sea, en cualquier parte del mundo vas a ver eso de que quizás las premisas teóricas de cualquier tema, ¿no? O de cualquier institución no se cumplen a cabalidad. No se cumplen a cabalidad, sobre todo porque el derecho es una ciencia del deber ser, no del ser. ¿No? Esto no es como una fórmula matemática, como la ciencia, como tal, sino que es una ciencia del deber ser. Son normas que te dicen que tú debes hacer esto, lo que no implica que se vaya a cumplir. ¿No? Esa es la idea que se cumple, pero es un problema de cualquier Estado. Creo que no está cumpliendo a cabalidad estos postulados a nivel real, aunque formalmente sí. Muchas gracias. De nada.